¿Cómo vamos? Claro que sí, le damos la bienvenida al doctor Ramón Torres. Hoy nos va a acompañar en una clase en donde vamos a hablar de los traumas de la infancia. Esta clase es una clase de certificación en donde nos va a enseñar desde dónde, cómo se crea ese trauma y cómo nos va afectando en el transcurrir de nuestra vida o cómo hoy esos traumas están definiendo muchas situaciones en tu vida. Y tenemos el método reflexivo, que también creo que el doctor nos va a apoyar mucho en ello, en cómo poder nosotros trabajar y sanarnos a nosotros mismos. Doctor Ramón Torres, bienvenido. Bueno, en esta noche vamos a hablar un poco de la causa. que- Se le fue el audio. Le silencié, discúlpeme, doctor, discúlpeme, le silencié. Disculpe. Abra su micrófono que le silencié, discúlpeme. ¿Aló? Ya, doctor, disculpe. Entonces, les iba diciendo que vamos a ir descubriendo por qué yo tengo alguna conducta, aunque yo ya soy una persona adulta, que de vez en cuando no entiendo mi conducta adulta que parece la de un niño, la de una niña, y no, parece no puedo controlarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de alguien que tiene un trauma emocional en la infancia, lo que descubrimos es que tiene a nivel inconsciente, inconsciente es la parte de nuestra mente que no podemos controlar, que no está a nuestro alcance. Y hoy me decía una paciente esta tarde, me decía, doctor, yo quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar y yo me comprometo, yo soy muy tenaz, muy determinada, pero hay algo que me hace explotar cuando mis hijos no hacen lo que yo quiero y de alguna manera yo exploto y realmente tengo una sensación después de mucha tristeza y sobre todo mucha decepción conmigo, porque me doy cuenta que no me puedo controlar. Bueno, básicamente lo que esta chica me está hablando o esta paciente, mejor, es de una emoción que ella no puede controlar porque está a nivel inconsciente. El inconsciente básicamente es un área de nuestra mente que tiene que ver con algo que yo no puedo controlar porque está programado para reaccionar de esa manera que tú estás reaccionando, que afecta tu salud, afecta tu autoestima, afecta tu forma de entender la vida. Y es a nivel, recuerden, inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que yo intente a nivel consciente, el consciente es el que determina tus actividades diarias, el que maneja lo cotidiano, el que maneja todas esas situaciones que tú diariamente vas a enfrentar. Entonces, básicamente lo que podemos nosotros saber es que hay una niña o un niño que podemos decir que está herido dentro nuestro, no se ha sanado, por tanto, ese niño o esa niña herida vive dentro de mí y yo intento, digamos, cambiar, no reaccionar así, no tener celos, no tener dependencia, superar la ansiedad, intento bajar el estrés, quizás ya tengo ataques de pánico o ya estoy tomando medicamentos antidepresivos, pero por más que yo me esfuerce a nivel consciente, algo me lleva nuevamente a enojarme, a tener celos digamos, elaborar esa conducta adulta que yo no entiendo de mí. Bueno, normalmente, escúcheme, porque esto es muy importante, esos son lo que se llaman síntomas de estrés postraumático que se están programados en mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy culpable de lo que me pasó a edad temprana. Edad temprana, estamos hablando de los primeros años de vida. Normalmente, todos los traumas se elaboran a edad muy temprana. ¿Por qué? Porque un niño o una niña de edad temprana no puede administrar las situaciones como un padre violento, una mamá depresiva, una mamá que sufre, un padre borracho, una situación de mucho estrés, mucha pobreza, una situación de mucha necesidad, la enfermedad de algún hermanito o de algún familiar, la muerte de alguien querido. Entonces una niña o un niño no lo puede todavía administrar. Y básicamente ahí viene también todo lo que nos sucede, lo cotidiano a esa edad, lo que nos pasó
si hubo maltrato, si hubo violencia verbal, violencia emocional, si hubo, bueno, necesidades que a veces se tienen en esa etapa de la vida cuando nuestros padres no les alcanza para llegar a fin de mes y todo, de alguna manera, todo es mudarse de un lugar a otro, no tener estabilidad en la escuela. Bueno, hay muchas razones por las cuales una niña o un niño puede quedar con ese trauma y toda la vida va a vivir así. Por eso, recuerden, lo que nosotros hacemos en el proceso reflexivo es básicamente sanar esa niña o ese niño que todavía vive dentro de mí y de alguna manera gobierna mi vida a nivel emocional. Por eso es que esta persona me decía esta tarde, es que yo quiero cambiar, yo ya me determino a cambiar. Yo en todas las cosas de mi vida soy muy determinada, muy tenaz. Yo siempre logro lo que quiero, pero con mi carácter, con mis emociones, no lo logro. Me siento muy frustrada porque hace años hago terapia. Hace años hablo con alguien, hablé con un terapeuta, después con otro, después con una mujer, y realmente me siento muy frustrada porque realmente no puedo cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque básicamente la edad en la que una persona, una niña o un niño puede generar, obviamente, recuerden, estamos hablando de edad temprana, para darles una idea básica, puede pasarme algo grave a los 8, a los 10, a los 11, a los 15 y a veces a la edad adulta. Pero normalmente los traumas de edad temprana, de los que realmente nos afectan y nos gobiernan la vida, están desde los 3 a los 5 añitos. ¿Sí me entienden? A veces hay traumas a los 7 años, a los 11 años, a los 12, pero estamos hablando de esa primera etapa de la vida donde esa niña o ese niño no puede administrar lo que le pasa. No tiene la habilidad de una persona adulta. Por tanto, hoy en día es una persona adulta que no tiene la habilidad de administrar sus emociones descontroladas. ¿Sí? Por lo general, ustedes van a saber que cuando una niña tiene rabietas, un niño tiene rabietas, uno siempre dice, pero claro, es una niña, es un niño. Bueno, hay adultos que tienen las mismas rabietas y yo siempre le digo a la gente, no te culpes. Llegaste a esta charla para sanarte, pero no te culpes, porque en realidad una niña o un niño no va buscando traumas en la vida, pero le suceden. Esos traumas le programan para entender la vida de la manera en que te permitió entender la vida y tú sobreviviste como pudiste. Te repito, sobreviviste como pudiste. Hasta el día de hoy, una de las estudiantes de aquí, de nuestro entrenamiento de certificación, me decía, nunca lo vi de esa manera. Siempre me sentí una víctima y siempre dije, ¿por qué sufrí tanto? Pero ahora que estoy comenzando me doy cuenta que sí, usted tiene razón, doctor, yo sobreviví a todo. Y a veces simplemente cambiar ese chip, que en vez de ser la víctima, la que yo siempre sufro, la que a mí siempre me pasan cosas malas, a mí siempre me lastiman, a mí siempre lo que sea que tú hayas pensado, que tú digas, wow, no importa lo que me hagan. Yo siempre sobreviví a todo, yo siempre salí adelante, yo nunca me rendí. Yo tuve situaciones duras, difíciles, complicadas, pero seguí adelante. Y ahora estoy donde estoy gracias a que nunca me rendí. Por tanto, ahora recién me doy cuenta que soy fuerte, que soy firme, que soy indomable, que soy una persona que no me doblo, que no me quebranta, que yo siempre salgo adelante y que no me quedo en la angustia. Pero normalmente la persona siempre piensa, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Por qué siempre yo sufro? O como me dicen algunas personas, doctor, si yo le cuento todo lo que yo sufrí. Y yo le digo, no me lo cuentes, cuéntatelo a ti, porque ahí de ahí es donde vamos a sacar, digamos, la fórmula para sanarte. Entonces, repito, no te culpes, llegaste a este lugar para sanarte. ¿Por qué no te tienes que culpar? Porque cuando tú tienes un trauma de edad temprana, ese trauma te programa para vivir como vives. Te lo voy a repetir. Ese trauma que está aquí en tu inconsciente, te programa para vivir así. Por tanto, no te tienes que culpar, pero tienes que saber que tienes el poder para sanar. Un paciente varón que tenía un trastorno narcisista. El narcisista es aquel que siempre quiere lastimar, que no le duele el dolor ajeno, no es empático, no tiene, bueno, siempre cree que tiene derecho, cree que sabe todo, cree que nadie sabe como él, bueno, lo que sea.
Y él me decía, doctor, es que yo sí sé que soy culpable porque yo sí lastimo y yo sé que lo hago a pesar de que sé que voy a lastimar. Y yo le decía, bueno, lo que tú tienes que pensar es que tú haces eso ahora, pero en realidad a edad temprana tuviste o algún ejemplo o algún trauma muy fuerte, muy importante. em, ese es el proceso que tú aprendiste. Y me dice, sí, mi papá era igualito y mi abuelo también. Bueno, ahí está la programación, ¿me entienden? Pero él sí, su papá nunca quiso cambiar ni su abuelo, pero él sí me decía, yo sí tengo que cambiar, porque yo ya tuve 3 parejas y he hecho un desastre en la vida de ellas y en la vida de mis hijos con las 3 parejas. Entonces, recuerden, solo cambia alguien que quiere cambiar y sí se puede cambiar cuando alguien quiere hacer su propio proceso reflexivo. Entonces, básicamente, Lorena, cuando tengas preguntas, tú me vas lanzando, no te preocupes, ¿eh? Yo, porque como estoy ahora desde el celular, mi computadora se bloqueó o algo le pasó. Claro que sí. Entonces, Aquí ya sí, tenemos preguntas, doctor. Las preguntas preguntan, ¿estos traumas se generan desde el nacimiento o hasta qué edad, doctor? buena pregunta. Bueno, yo he tenido pacientes que recuerdan cosas desde que estaban en la panza de la mamá, o sea, que están gestando. Y en hipnosis, también muchos pacientes recuerdan conversaciones de los padres muy traumáticas. Tienes que abortar, yo no quiero ese hijo no es mío, debe ser de cualquier otro, y todas las cosas que se decían los padres y una madre que le decía, yo no quiero tener este hijo porque no quiero estar atado a ti toda la vida. Bueno, eh, hay situaciones muy dolorosas. Normalmente, repito, desde 3 a 5 años el niño o la niña puede asumir un papel como este muchacho narcisista, el de su papá, que lastimaba sin compasión, que no le importaba si lastimaba a la mamá de él, ¿verdad? Y él hacía lo mismo con sus parejas. O sea, él sabía que estaba mal, pero no sabía cómo cambiar. Entonces, ¿cómo uno cambia? Cuando uno enfrenta el trauma. ¿Ok? Entonces, yo te puedo tener ahora 40, 50, 35, 20, no, la edad que yo tenga, pero yo no, yo tengo el trauma, escuchen bien, a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Que hay gente que dice, yo tengo que cambiar, doctor, usted tiene razón, voy a respirar, voy a hacer las técnicas. Hay muchas técnicas en psicología. En el coaching también hay muchas técnicas y todas las técnicas ayudan. Mientras tú apliques esa técnica, te va a ayudar. Pero el día que dejes de aplicar la técnica o de respirar o de mirarte al espejo o de, bueno, todas las técnicas que pudieras tú ejercitar, ese día tu inconsciente va a volver a tomar su lugar del trauma. Entonces, lo importante es sanar el trauma. ¿Cómo se sana el trauma? Que es lo fabuloso. En el proceso reflexivo, uno hace su historia de lo que le pasó con todos los detalles, si puede, cuanto más detallado sea, si hubo un grito, si hubo un enojo, si hubo una pelea, si hubo las palabras que se usaron, las miradas que tenían papá o mamá en ese momento de rabia, de ira, o como la semana pasada me hablaba un paciente, me dice, es que yo tuve que acuchillar a mi papá porque mi papá le estaba pegando a mi mamá. Entonces, y le digo yo, ¿y qué edad tenías? 7 añitos. Imagínense un niño de 7 años, obviamente papá no le pasó nada grave, pero él lo acuchilló y el papá se levantó y le dio también una paliza a él, la mamá se levantó, bueno, un desastre. Y en realidad, esos son traumas emocionales que se quedan a nivel inconsciente y que te generan miedo, enojo, rabia, dolor, angustia, soledad, tristeza, sentimiento de abandono, sentimiento de rechazo. O sea, hay una gran cantidad de traumas emocionales generados a través de una situación particular de violencia, una situación particular de rechazo. O, como dije, en muchos casos, niños que lamentablemente tuvieron que cuidar a sus hermanitos, adoptar ya posiciones adultas desde niños y nunca pudieron realmente ser niños. O, peor aún, cuando sucede un acoso, una violación, una situación de violencia sexual dentro de la casa o con familiares. No me acuerdo ahora el número, pero les cuento, el, no sé, me suena a 75, pero no estoy ahora muy actualizado, pero o al menos no lo he leído últimamente.
el 70 o 75% de las situaciones de acoso o violaciones a los niños menores suceden con familiares. Para que ustedes sepan lo duro que es, lo difícil que es una situación así, donde a veces la niña o el niño quiere contar y los padres no le creen, o los padres no hacen nada. Imagínense ese sentimiento de tristeza, de dolor, de angustia, porque a veces los padres tienen vergüenza, sienten culpa o le culpan a su hija o a su hijo de lo que pasó, y eso es muy traumático. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer básicamente, hacer descubrir que el sanarte es tu poder. Te repito, sanarte es tu poder. Tu mente tiene poder para sanar. Y eso es lo fabuloso del proceso reflexivo. No es el consejo de un profesional. Yo te podría, si yo fuera un buen psicólogo, aconsejarte, decirte, ámate, empodérate, quiérete. Podría darte todas las opciones, todos los verbos que tienen que ver con esa habilidad de descubrir tu amor propio, de bueno, todo eso te ayudaría un poquito probablemente, pero si el trauma no se sana, el trauma inconsciente que está aquí, te aseguro, al poco rato que tú dejes de hacer la técnica o dejes de escuchar los consejos del profesional, del psicólogo, la psicóloga o el coach, al poco rato va a tomar nuevamente lugar lo que nosotros sabemos que se llaman los traumas inconscientes, que te van a llenar otra vez de celos, de miedo, de ansiedad, de angustia, de depresión, de a veces mucha dependencia emocional. Y bueno, así que lo importante ahora es que tú descubras que tú te puedes sanar porque tu mente tiene poder y el proceso se puede comenzar en cualquier momento. Entonces, la pregunta básica que tú tienes que hacerte, que es muy importante, es ¿por qué yo no me amo? La mayoría de nosotros ni lo sabe. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué yo no me amo? ¿Por qué? Porque básicamente vamos por la vida, escuchen bien, no se enojen. Vamos por la vida buscando una persona que nos ame para sentir que nuestra vida tiene sentido o para sentir un propósito o para ser felices, pero en realidad la única persona que te puede hacer feliz eres tú. La única persona que te puede hacer feliz es la que tú ves cuando te miras al espejo. No lo va a hacer tu pareja, no lo van a hacer tus padres, no lo van a hacer tus hijos. La única persona que te puede hacer feliz eres tú. Pero no nos enseñaron. Siempre la gente me dice, ay, pero eso es muy egoísta. Y le digo, y entonces pues, Jesús, ¿por qué lo dijo? Porque Jesús dijo, escuchen bien, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. O sea que básicamente no puedes amar a tu prójimo si tú no te amas. No puedes proteger a tu prójimo si tú no te proteges. No puedes respetar a tu prójimo si tú no te respetas. Y por sobre todas las cosas, recuerden, nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, si Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que la primera persona a la que tú tienes que amar, tu primera responsabilidad eres tú. Después viene tu pareja, después vienen tus hijos, después vienen las personas que tú, de tu familia, tus familiares o tus amigos que tú amas, pero nadie tiene que estar en primer lugar antes que tú, porque tú tienes que amarte para valorarte, para protegerte, para vivir en paz, para no permitir que nadie te lastime. Les cuento lo que le pasa a todos los que hacen el proceso reflexivo. Las primeras semanas dice, ay, doctor, cuando estoy hablando de mis pacientes, ¿sí? Ay, doctor, todo lo que yo sufrí. Ay, doctor, todo lo que a mí me pasó. Ay, doctor, todo este dolor, toda esta angustia. Si yo le contara, doctor. Y van avanzando en el proceso reflexivo y un día me dicen, doctor, no puedo creer todo lo que yo sobreviví. No puedo creer todo lo que yo superé. No puedo creer que yo superé tanta tristeza, tanta dolor, tanta humillación, tanta pobreza. Qué increíble, yo nunca me rendí. O sea, antes creía que era una gran angustia, un gran dolor, una gran tristeza y ahora me dicen, no, es que yo nunca me di cuenta de todo lo que yo he sobrevivido. O sea, en realidad yo sí me pasaron cosas muy malas, pero yo siempre salí adelante, Dios siempre estuvo conmigo y bueno, y van elaborando una nueva mirada de lo mismo que antes les hacía sufrir, de lo mismo que antes les hacía sentirse vacíos, tristes, como víctimas de la vida, ahora se dan cuenta que, wow, qué increíble lo fuerte que yo soy porque nunca me rendí. Qué increíble cómo Dios me ha cuidado, me ha protegido y aunque yo no me di cuenta, Él siempre estuvo a mi lado. Bueno, todas esas cosas es el proceso reflexivo que hace que,
Bueno, después le voy a explicar, hágame acuerdo después para explicarle un poquito lo que es lo que va a pasar ya no en tu mente, sino en tu cerebro, aquí adentro de esta caja. Entonces, rápidamente, ¿por qué no te amas? Porque destruyeron tu autoestima, esos traumas a edad temprana. Te repito, no eres culpable. Esos traumas destruyeron tu autoestima a edad temprana, por tanto creciste no entendiendo tu valor y creyendo que alguien en esta vida te tenía que hacer sentir ese valor, hacer sentir eso, que alguien te quería, que alguien te amaba. Por tanto, lo que nosotros vamos a descubrir en el proceso reflexivo es que yo no soy culpable, pero sí me puedo sanar. ¿Por qué no soy culpable? Porque los traumas me los grabó o me los hizo alguna persona adulta o alguna situación de la vida, ¿no? Quizás no nadie en particular, pero la vida tuvimos un accidente, hubo la muerte de alguien, pasó un terremoto, explotó un volcán, hubo un tornado, bueno, lo que sea que a mí me cambió la vida en ese momento, me generó este dolor que ahora yo no puedo resolver. Pero cuando yo me sano, ahí es cuando yo comienzo a vivir en paz. Lore, te escucho, había más preguntas. Sí, señor. Doctor, dice, doctor, una consulta. Mi madre sufrió un atentado de muerte cuando estaba embarazada de mí y yo soy muy sentimental, por todo lloro y no puedo controlar. ¿Será que eso me afectó desde que era bebé? Es muy probable. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy probable que porque hay algo que le voy a contar, ahora no me acuerdo exactamente el caso, pero yo tenía una paciente, no me acuerdo el detalle, pero tenía una paciente que siempre me decía, doctor, yo no puedo, a mí veo algo en la tele y lloro, alguien me habla fuerte y lloro, alguien, o sea, todo el tiempo ella lloraba, todo el tiempo ella sentía mucha sensibilidad, esa es la palabra. No me acuerdo exactamente porque fue hace muchos años. Y entonces hicimos el proceso, todo el proceso, hizo la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta. Y más o menos entre la cuarta y la quinta me dijo, doctor, por fin descubrí qué fue lo que pasó. Por fin descubrí qué es lo que a mí me tenía así. Y le digo, ¿qué fue lo que pasó? La muerte de mi perrito. ¿En serio? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, yo tenía un perrito que era mi vida cuando yo era una niña y yo jugaba con él y un día mi papá al salir del garage lo atropelló y yo vi, yo vi cómo las ruedas bueno, lo aplastaron y eso se me grabó en mi mente y ahora que yo hice esa historia, me dice, como usted me dijo que era un evento traumático, yo lo anoté, todos los detalles, y lloré, me dolió recordar todo eso. Y me dice, ahora me estoy dando cuenta, cada vez que veo algo que antes me hacía llorar, ya no lloro. Y le dije, es que tú aquí, eso que estaba inconsciente, le fuiste arrancando poder con cada lectura. Eso que era inconsciente, de esa sensibilidad extrema, de esa sensibilidad sobre cualquier cosa de dolor, que fue lo que te pasó cuando viste a tu perrito que fue atropellado, tú cada lectura le fuiste, la mente dijo, ah, mira, se anima a recordar, se anima a enfrentar. Tu mente entendió que tú ahora ya no estabas atrapada en ese recuerdo. En ese recuerdo, recuerda, a nivel inconsciente. Inconsciente es algo que no podemos controlar, pero la ventaja del proceso reflexivo es que te permite enfrentar ese dolor y superar, resignificar. Y tu mente comienza a trabajar, básicamente cualquier trauma, escúcheme, esto es muy importante, la mayoría de las veces la mayoría de los traumas están a nivel emocional, aquí en tu hemisferio derecho. Te repito, nivel emocional, hemisferio derecho. Nosotros que tenemos una membrana desde aquí hasta atrás, que se llama la membrana de la hoz, que divide dos hemisferios. El hemisferio emocional, que es el hemisferio derecho, y el hemisferio racional, que es el hemisferio izquierdo. ¿Qué hace el proceso reflexivo cuando tú lees y lees? Va a hacer conexiones increíbles de todo lo que... Voy a apagar esto aquí porque está vibrando mucho este asunto. Ahí vamos a ver. Bueno, entonces, voy a repetirles. Yo tengo en mi parte emocional un recuerdo inconsciente que me genera mucho dolor, pero mi parte racional no participa prácticamente porque toda mi vida fue emocional. Cuando yo comienzo a recordar mi historia, mis neuronas emocionales, mi hemisferio derecho, se comienzan a excitar por el dolor, por la angustia, por lo que sea que yo recuerde, pero también comienzan a trabajar mis neuronas racionales
Y cada día que yo me anime a leer van haciendo nuevas conexiones neuronales y a las 10 semanas tengo un nuevo mapa mental. Eso es lo fabuloso, lo increíble. Entonces, lo mismo que antes te enojaba, ya no te enoja. Lo mismo que antes te daba celos, ya no te dan celos. Lo mismo que antes te daba ansiedad, ya no tienes ansiedad. Lo mismo que antes te llenaba de rencor, ya se acabó el rencor. Lo mismo que antes te llenaba de ira, de enojo, de rabia, se acabó la rabia, se acabó la ira, se acabó el... ¿Por qué? Porque hay un nuevo mapa mental y una nueva comprensión de eso que pasó, que antes a ti te llevaba al enojo, a la culpa, a la rabia, al rencor, a la ansiedad, al estrés, a los ataques de pánico, a la depresión, y tu mente ahora lo mira de otra manera. ¿Por qué? Porque has superado esa ansiedad de reaccionar como esa niña o ese niño, ¿cómo te voy a decir? Lastimado, dañado, que estaba en nuestro interior. Por eso, tus conductas adultas hoy en día que tú no comprendes, ¿me entiendes? Esta semana tuve tengo todavía un paciente que va, pero recién está comenzando esta semana, que está en una situación particular, sabe que no tiene que hacer lo que está haciendo, escuchen bien, pero no puede evitarlo. O sea, él sabe que lo que está haciendo está mal, sabe que no lo debe hacer, pero cuando viene la ocasión lo hace y lo hace y lo repite y lo repite. Entonces yo le digo, ¿pero sabes por qué lo hace? Y me dice, no, doctor, no tengo idea por qué lo hago, porque no lo quiero hacer. No lo quiero hacer, pero lo hago y lo hago y lo hago. Entonces comenzamos a hacer su historia de que cuando yo le digo cómo hacer su historia, ustedes me lo pueden pedir a mí el material o a Lorena, dependiendo, ¿verdad? Y descubrimos que cuando él era un niño, él sintió mucho apego tóxico, apego nervioso, apego ansioso a su mamá. Entonces, donde su mamá no le podía dejar porque él por alguna razón tenía un apego, me dice, no sabes todo lo que me pegaron para que yo no tenga más ese apego, pero nunca yo pude superar eso. Y ahora cuando tengo pareja hago lo mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué? Y yo en realidad, yo sé que mi pareja es súper leal, súper fiel, pero yo tengo una desesperación. Bueno, comenzamos a ver su historia y claro, él lo vivió desde niño, de que su mamá, todo el tiempo que él estaba ahí pegado y que él estaba ahí agarrado a su falda y él le quería ir con ella a todos lados, no quería quedarse en la escuela, él no quería quedarse en la escuela, bueno, toda esa historia, su mamá se la alimentaba. ¿Me entienden? Su mamá le decía, es que tú eres mi hijito, es que tú solo quieres estar conmigo, es que yo soy tu seguridad, yo te voy a cuidar, yo nunca te voy a dejar. Bueno, toda esa historia, y él creció toda la vida esperando entonces ahora que su mujer sea su mamá. Y vive esa vida desesperante de que todo el tiempo necesita la confirmación, la afirmación, la validación de una mujer, de la mujer que es su pareja, como si fuera su mamá. Y claro, imagínense lo tóxico que se vuelve esa persona. No porque él quiere, porque él no quiere, pero no lo puede evitar porque a nivel inconsciente, obviamente estamos recién comenzando, de aquí a 10 semanas ese hombre va a ser distinto, porque va a hacer nuevas conexiones neuronales de la parte emocional a la parte racional. Y les cuento, toda esa ansiedad que él tiene por la validación que buscan las mujeres o en sus parejas va a ir desapareciendo. Obviamente, recién estamos comenzando, pero lo he visto miles de veces, con cualquier trauma emocional, miles de veces. Así que ni se preocupen, solo tienen que animarse a enfrentar esos traumas emocionales. Repito, los traumas pueden ser de rechazo, ¿me entienden? O sea, me rechazaron, sentí que le quería más a mi hermana o a mi hermano, sentí que mi papá me dijo un día que yo no era su hija o su hijo, pasa muchísimo eso, ¿me entienden? O mamá dijo, ay, si no te tuviera a ti, qué diferente hubiera sido mi vida. Bueno, yo se lo he dicho a mis hijos también. Yo también se lo he dicho a mis hijos alguna vez. Entonces, hay violencia, ¿me entienden? Hay traumas por abuso, diversas situaciones que a veces es una palabra, un lugar, una situación que a ti como niña o niño te dio susto, miedo, angustia,
te dio ansiedad, te dio soledad, te dio tristeza y eso se queda como un trauma que se repite sistemáticamente tu reacción emocional cada vez que tu mente asocia lo que te está pasando ahora con lo que te pasó allá atrás cuando tú eres una niña o un niño. Por eso es un trauma emocional que todavía está dentro de ti y todavía te domina. Pero ya es hora que tú aprendas. Escúchame, ya es hora de que aprendas que tu mente tiene poder para sanar. Y el proceso reflexivo para eso es fabuloso. Entonces, para sanar tienes que dejar de culpar a tu pareja. No, es que me engañó, por eso yo sufro, doctor. Sufre porque en realidad tú no te amas. Porque si alguien te quiere engañar, si alguien te quiere mentir, si alguien te quiere poner los cachos, los cuernos o lo que sea que se diga en tu país, tú tienes que entender que no es culpa tuya, no es tu responsabilidad, es lo que esa persona necesita hacer para sentirse bien. Pero doctor, me prometió que iba a estar solo conmigo. Y claro, cuando uno se enamora, promete todo lo que quiera. Es más, a veces la gente promete sabiendo que está mintiendo. Pero si tú te amas, tú vas a entender que eso pasó. Ah, mira, me prometió porque estaba enamorado, me prometió porque sabía que era lo que yo esperaba, me estaba mintiendo y no le importó, lo que sea, pero no vas a destruirte la vida. Pero cuando tú no te amas, sí vas a sentirte como víctima y sí lo vas a tomar como algo personal. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, hablamos, por darles un ejemplo simple, creo que lo enseñamos, Lorena, no me acuerdo si lo enseñamos aquí, la ley del espejo, ¿lo enseñamos alguna vez? Sí, la enseñamos, doctor, ahí tenemos esa clase, ujú, Bueno, pero no en la certificación, fue en una clase general que hicimos. bueno. Entonces, la ley del espejo básicamente es simple. Miren lo que, súper fácil de entender. Lo que a mí me molesta de otros, lo que a mí me molesta de mi pareja, lo que a mí me molesta de cualquier persona, de mis padres, lo que a mí me molesta de otro ser humano, es lo que yo todavía no resolví en mí. Te repito, lo que a ti te molesta, lo que te enoja, lo que te rabia, lo que te hace sentir mal o lo que te genera una ira o o decepción, lo que sea que a ti te moleste de otro ser humano es lo que tú todavía no resolviste en ti. Esa es la primera parte. Lo que a ti te molesta de otro ser humano es lo que tú todavía no resolviste en ti. Por tanto, cuando tú lo resuelves aquí adentro, comienzas a vivir en paz. Y vivir en paz es el proceso fabuloso, el único que tú necesitas para ser feliz. Te repito entonces, lo que a mí me molesta de otro ser humano es lo que yo no resolví en mí. O sea, está dentro de mí, de mi interpretación. No lo que hace esa persona, mi interpretación es la clave. Pero si yo tengo traumas emocionales, mi interpretación siempre va a ser de víctima o de enojo, de rabia, de rencor. Ahí, me dijo una paciente esta tarde, me dijo, pero yo no puedo perdonar, nunca le voy a perdonar, doctor. Y le digo, ¿y qué te genera este sentimiento? Y me da así, de mi estómago sale una cosa agria hasta acá, hasta mi... Y digo, imagínate, tu ex marido, que a quien ella no iba a perdonar, anda feliz. Pues sí, doctor, eso yo me da una rabia que le veo feliz. Y le digo, imagínate, tú te estás, seguramente en algún momento va a tener un serio problema gastrointestinal porque ella siente que no puede ni dormir, que todo se le devuelve del estómago, de la rabia, del rencor. Bueno, cuando ella se sane y comienza a vivir en paz, ella, si es que se anima a hacer el proceso, recuerden, cada un ser humano tiene que hacer el proceso. Entonces, lo que, eh, lo que yo no acepto de los demás es lo que yo no resolví en mí, no lo que hacen los demás. Ahora, lo que a otros le molesta de mí, que a veces la gente dice, ay, pero yo no quiero, yo siempre quiero que hablen de mí, yo siempre quiero que me acepten, yo siempre quiero, bueno, todo eso, lo que otros no aceptan de mí no es lo que yo hago, sino lo que ellos no resolvieron en ellos. Por tanto, cuando tú descubres esa parte, dices, wow, o sea, no era yo. Es esa persona que tiene problemas con algo que le pasó en la vida, que por eso dice eso, hace eso. Entonces, tú resuelves tu mundo aquí, sanas tus traumas y tú comienzas a vivir en paz. Y esa persona o esas personas que no se sanan, al poco rato te dejan de importar, te dejan de interesar porque tú ya sabes
que no es nada personal contigo, es lo que a esa persona le pasa y todavía no resolvió. Entonces, eso es fabuloso para vivir en paz. Entonces, ¿alguna pregunta, Lore? Te escucho. Tenemos muchas, doctor, muchas preguntas de abuso, de infidelidades, de discusiones en Léemela, por favor. pareja, pero bueno, vamos a comenzar con Rosa, que está en Londres, doctor, está ya tardecito de Londres, uy, ya está la madrugada. Sí, doctor, yo cuando tengo mucha tensión o cosas que no me salen bien, me bloqueo y me quedo paralizada. No hago nada en Ujú. todo el día o semanas. Tengo temor a empezar algo de nuevo. Sí, perfecto. Mira, ahí cuando a ti te sucede eso, te repito, si yo te preguntara a Rosa, yo le pregunto a Rosa, ¿y por qué lo hace? Va a decir, no, no sé, doctor, pero me pasa y me bloqueo y me paralizo. ¿Por qué? Porque hay un trauma emocional de edad temprana, de algo que te sucedió, que seguramente tú lo sabes, Rosa, que todavía no se resolvió, pero no eres culpable de no resolverlo, es que nadie nos enseñó. ¿Me entienden? Hay gente que dice, pero olvídalo, déjalo atrás, olvídalo, olvídalo. Y no, no se puede olvidar, porque está a nivel inconsciente. Yo inclusive, hay gente que para su mente, para protegerse, bloquea el recuerdo. La persona ni se acuerda, pero la conducta emocional está ahí. ¿Me entienden? La niña o el niño herido está ahí. Hay unas reacciones emocionales que esa persona no puede controlar, pero ni se acuerda, porque su mente bloqueó el recuerdo. ¿Sí me entienden? Pero igual su conducta adulta nos dice que sí hay un trauma, aunque esa persona no se recuerde. Por tanto, ¿qué tiene que hacer Rosa en este caso? O cualquier persona que le pase eso, comenzar su proceso de hacer su historia. ¿Qué es la historia de dolor? Lo que a mí me pasó, lo que yo viví. Por ejemplo, yo tengo muchas historias que me manda la gente, obviamente son mis pacientes, pero les voy a contar una de una mujer, creo que era Colombia o Venezuela, que ella era la hermanita mayor, tenía tres hermanos más, no, perdón, eran tres hermanos, ella era la hermanita mayor y el papá llegaba borracho a la casa y la mamá le sacaba, era como más o menos en el campo y le sacaba detrás de la casa en la oscuridad porque si no el papá venía y le pegaba a ellos también. Y la mamá se quedaba ahí y hasta que el hombre se dormía y ahí les metía a la casa. Imagínense esos tres niñitos. Me dice, yo tenía como 7 años, mi hermana tenía 5 y mi hermanito tenía 3. Imagínense, su papá llegaba casi cada noche borracho y ellos salían en la oscuridad, en el campo y escuchaban cómo se peleaban. A veces su papá le pegaba a su mamá, venía borracho. Imagínense eso cada noche. Me dice, yo tengo terror de la oscuridad. Mis hermanos están totalmente, tienen serios problemas emocionales. Todas nuestras parejas fueron tóxicas o nosotros fuimos tóxicos. O sea, un desastre en mi familia, una familia disfuncional. Mi papá ahora que está viejo se hace el buenito, pero nadie, ninguno le queremos a mi papá porque fue muy agresivo, muy violento, inclusive con nosotros. Dice, tenía no sé, una especie de látigo con la que manejaba los animales que también le pegaba a los hijos. Bueno, toda una historia de dolor. Y me dice, yo con mis parejas siempre estuve a la defensiva. Nunca pude ser amorosa, cariñosa. Yo siempre estaba pendiente de si en algún momento me iba a pegar. Yo tenía ay, un cuchillo, pero no dijo cuchillo, era como ay, no me acuerdo la palabra, pero era ¿Látigo? algo. No, no, ella ¿Látigo? tenía no era un machete, pero tenía una daga. ¿Sabes lo que es una daga? Esas que se usan para, bueno, para, para matar a alguien. Y ella toda su vida tenía ahí debajo, en todo momento tenía, porque sabía que su marido en algún momento, o sus parejas en algún momento le iban a pegar. Estaba aquí el miedo. Y me dice, y le digo, ¿y con cuántos tuviste problemas de violencia? Con ninguno. Pero yo toda mi vida viví con ese miedo y dije, nunca me van a pegar, nunca me van a hacer nada malo y siempre fui agresiva, siempre yo fui la violenta, o sea, ella adoptó, en vez de adoptar digamos, el hábito de su mamá, adoptó el de su papá y ella era la violenta, me dice, yo era el que les pegaba. O sea, para que ustedes se den cuenta cómo a veces un trauma emocional te cambia la vida para siempre. Ahora, ella hizo el proceso, se sanó y ella les ayudó a sus hermanos a hacer el proceso, ¿ya? Y fue muy lindo porque siempre de vez en cuando en las redes me saluda y me dice que le va súper bien. Ahora con su pareja nueva están hace no, antes de la pandemia, o sea, sí, 5 o 6 años quizás, y están
muy felices y por primera vez ella tiene una relación donde ella puede ser cariñosa, donde ella puede ser amable, donde ella puede ser divertida, porque antes nunca lo podía hacer porque siempre estaba con el trauma acá a la defensiva, esperando cualquier situación para ser agresiva. Por eso le digo, es tan importante sanar ese trauma. Así que, Rosa, allá en Londres, un saludo. Lore, te escucho. Doctor, aquí hay una pregunta muy importante. Dice, Sí. yo aún no sé cuál es mi herida. ¿Cómo saber cuál es nuestra herida, doctor, o cuál sería nuestro trauma? Bueno, recuerden, hay situaciones que yo quizás como niña o niño ya pasé, yo la sé la situación. Lo que no sé es el trauma que eso me generó porque nadie me enseñó. Entonces, por lo general, las situaciones traumáticas que yo he vivido me han generado algún trauma. ¿Cómo sé el trauma? Por la conducta que yo tengo. Es decir, por ejemplo, no sé si acá hubiera una persona que es muy dependiente emocional de su pareja, o es muy celosa, o es muy agresiva, o es muy mecha corta. O sea, entonces, cuando yo veo la conducta, por eso se llama síndrome de estrés postraumático. ¿Qué es el síndrome? Son características. ¿Cómo yo sé que alguien tiene un estrés postraumático? Por sus características, por cómo reacciona, por cómo enfrenta la vida, por cómo siente, digamos, cómo es su conducta adulta ante situaciones que debería manejar ya como adulto bastante equilibradamente y no lo puede hacer. Bueno, entonces, básicamente, lo que tú tienes que analizar, no sé cómo se llama la niña que nos preguntó, pero lo que tienes que analizar es cómo es tu conducta adulta. Entonces, si Vero, en tu conducta adulta hay situaciones, ¿cómo se llama? Vero ser. Ah, Vero. Si en tu conducta adulta hay situaciones que tú no comprendes o que a ti te desagradan de ti o que a ti te hacen sufrir, entonces ahí básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la causa y la causa está en esos traumas emocionales de edad temprana. Los traumas se escriben con todos los detalles, tu historia de dolor. Qué pasó, cómo me miró, las palabras que usó, todos los detalles de lo que sea que tú recuerdes. Y si no recuerdas nada, que puede pasar, porque tu mente bloqueó el recuerdo para no sufrir, pero inconscientemente tu conducta adulta te dice que hay algo que está mal, tienes que comenzar decir dónde vivía, cómo era mi barrio, en qué escuela iba yo, cómo se llaman mis compañeritas, mis compañeritos, cuáles eran los juegos que a mí me gustaban cuando era niño, cuando era un niño, cómo se llaman mis abuelitos, qué hacíamos los domingos, o salíamos a jugar un fútbol ahí en el barrio, o me iba yo a jugar con mis amiguitas que se llamaban Juanita, Anita y María. Entonces yo voy elaborando esa etapa de mi vida como una historia que no necesariamente es de dolor, pero todo lo que yo recuerdo. Y poco a poco, cada día que tú te animes a leer, algo va a pasar. Lore, te escucho. Doctor, aquí hay un testimonio maravilloso de María Uberti desde Argentina, ya graduada en nuestra certificación. Dice así, yo Ok, tenía siempre miedo a ahogarme con la comida, con el líquido, sentía ok. miedo que mis hijos se ahoguen. Con el método reflexivo comprendí que era un trauma, ya que cuando mi madre estaba embarazada de mí, se prendió fuego a la casa y se ahogó con el humo y necesitaba oxígeno. Ahí está, claro, mira, imagínate, ella está todavía en gestación. Así es, doctor. Bueno, ahí es lo que hablamos hace rato, que hay veces que hay situaciones donde todavía en la pancita de la mamá muchos bebés tienen traumas por conversaciones, por situaciones, por violencia, por lo que sea, y ese trauma se manifiesta toda la vida. Lo que no nos contó es si se sanó o no se sanó. María, Mariela, ¿puedes contestarnos? ¿Te sanaste? Mm, Mariela, Mariela, hola, Mariela. Bueno, no importa, que escriba cuando pueda. Bueno, gracias. entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que hacer nuestra historia de dolor y escuchen bien, esto es muy importante, es fabuloso el proceso de hacer tu historia y de enfrentar tu historia. ¿Por qué? Porque
obviamente al principio, sin duda, les cuento esto, si necesitan ayuda, busquen un profesional, una psicóloga, un psicólogo, un coach, en donde ustedes viven para compartir el proceso, ¿me entienden? Porque a veces es muy doloroso y muy difícil, ¿sí? Si necesitan ayuda para hacer terapia, está Lorena, pueden comunicarse con ella para que les ayude en el proceso. ¿Por qué? Porque en realidad al principio sí es muy difícil. Son situaciones que uno siempre quiso borrar, quiso olvidar, quiso enterrar, quiso bloquear para no sufrir, pero en realidad cuanto más uno intenta olvidarlo, más el inconsciente nos acosa, nos persigue. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una niña o un niño que nos bloquea emocionalmente, pero no somos culpables. Voy a repetir, no eres culpable de ser celosa o celoso, de ser tóxico o tóxica, no eres culpable de tener una conducta errática o de tener nervios y explotar con ira, con violencia, pero sí te puedes sanar, porque esas conductas adultas no te permiten vivir en paz. Te repito, pueden afectar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, pero sobre todo a ti. No te permite vivir en paz. Imagínate vivir toda tu vida con esa reacción emocional descontrolada que toda tu vida te persiguió y morirte con esa reacción. Yo he conocido gente que me dice que yo así nací, así vivo y así voy a morir. Y en realidad podían haberse sanado para vivir en paz. Entonces, tu enojo, tu miedo, tu ira, tu inseguridad, tu rabia, tu mal carácter, lo que sea que tú me dijeras que tienes como una conducta que no puedes controlar, viene de esos traumas que el proceso reflexivo te ayuda a sanar. Entonces, es bueno o sería hora de que tú ya te mires con cariño, con comprensión, que te mires al espejo sin reclamarte, sin culparte, sin sentirte, digamos, con vergüenza, porque mucha gente tiene vergüenza de vivir lo que vive. En realidad nunca tuviste otra opción. Hay gente que tuvo en el pasado un aborto o que tuvo una situación donde no supo reaccionar bien y cometió un error o dejó que le lastimen y se siente muy enojada con ella misma, con él mismo por no haber reaccionado distinto, pero no podías. No podías haberlo hecho diferente porque estabas programada o programado así, pero ahora puedes sanar. Lorena, te escucho. Dice María Oberti que sí, doctor, que sí sanó. Mm, qué bueno. Dice Marlene, vivo en Maryland, Estados Unidos. Yo tengo un síndrome y estoy sufriendo de mucha depresión y ansiedad. No sé por dónde empezar con tanto trauma. ¿Cómo se llama, perdón? Marlene. Marlene, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si tienes alguna duda, después conéctate con Lorena y consigue el material para sanar tus traumas. Este es un proceso muy fabuloso porque en realidad les cuento algo interesante. Todos los seres humanos tenemos traumas que son propios, que nos pasaron a nosotros, que vivimos situaciones muy duras, muy complicadas, muy difíciles, de decisiones mal tomadas, lo que sea que te haya pasado. Pero también hay traumas generacionales que no son nuestros, que vienen de nuestros ancestros, que vienen de atrás. Les conté a un grupo, no sé si a este grupo, pero a todos los grupos creo que les voy contando que en la clase descubrimos que hay una investigación de una universidad americana, después ustedes búsquenla, eh, que se llama Los ratones y el olor a la flor del cerezo. Búsquenla en internet después, los ratones y el olor de la flor del cerezo. ¿Qué hicieron unos científicos? Escuchen bien, la primera generación de ratoncitos le hacían oler la flor del cerezo y le daban un correntazo eléctrico. Y los ratones salían corriendo. Estaban los ratones ahí comiendo tranquilo, le tiraban el olor de la flor del cerezo y venía el correntazo y salían corriendo desesperados. Así lo hicieron hasta que ese patrón ya se volvió un trauma aquí, un trauma en los ratoncitos y era la primera generación. ¿Qué pasó? Esta primera generación tuvo hijitos, ratoncitos. ¿Y saben qué?
a los ratoncitos, la primera generación, les hacían oler la flor del cerezo, pero no le daban el correntazo eléctrico. O sea, solamente le hacían oler el olor de la flor del cerezo. ¿Y saben qué hacían esos ratoncitos? La segunda generación, que nunca recibió un correntazo, salían corriendo. Pero nunca recibieron un correntazo. Pero al sentir el olor de la flor del cerezo, huían desesperados. Entonces dijeron, ¿y qué será de la tercera generación? Entonces, a esto de la segunda generación tuvieron sus hijitos y a la tercera generación también le hacían oler el olor de la flor del cerezo, pero no le daban ningún correntazo eléctrico, solo el correntazo eléctrico solo se le dio a la primera generación. ¿Y saben qué hizo la tercera generación? Salían corriendo, pero nunca recibieron correntazo. Pero había una información genética que les hacía reaccionar con miedo, con terror y huir hacia cualquier lado cuando olían la flor del cerezo. Por tanto, hay una cuestión genética también que nos viene de situaciones de dolor, de angustia, de traumas de nuestros ancestros. O sea, hay un montón de situaciones que inclusive no son nuestras, no somos ni culpables, pero sí podemos sanar. Eso es lo más importante. ¿Qué produce el proceso reflexivo? Se trabaja el trauma, se trabaja esa situación de dolor, se resignifica. ¿Qué quiere decir resignificar? Yo antes pensaba que era una víctima, yo antes pensaba que era un sufrimiento, yo antes pensaba que solo a mí me pasaba, yo antes pensaba que era contra mí, yo antes pensaba, lo tomaba todo como personal, y un día me doy cuenta de que en realidad todas son situaciones en la vida que yo superé. Me doy cuenta que yo siempre salí adelante, me doy cuenta que mis padres no es que no me amaban, quizás tenían, ellos fueron traumatizados por mis abuelos y mis abuelos por mis bisabuelos y tenían una forma de crianza o una, no sé, falta de amor, falta de cariño, que yo siempre les reclamé, pero ellos nunca recibieron. Por tanto, mis padres no me podían dar lo que no tenían y quizás tú tampoco puedes darle a tus hijos lo que no tienes. Hay mucha gente que me dice, sí, doctor, a mí nunca me trataron con cariño, pero yo sí les di amor a mis hijos. Qué bueno. Te digo, y cuando te enojas, ¿qué pasa? Ah, no, sí, cuando me enojo no me puedo controlar. Ahí sí pierdo totalmente pero después les abrazo. Pero sí, claro, ya les insulté, ya les agredí. ¿Sí me entienden? O sea, aquí inconscientemente han mejorado un poquitito el proceso de darles amor y cariño, pero su reacción inicial a cualquier enojo es la misma que la que tenían sus padres o sus abuelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacemos nuestra lista de traumas con todos los detalles, con todas esas situaciones. Yo sé que no soy culpable, pero sí me quiero sanar. Yo sé que no puedo culparle a nadie, pero yo me quiero sanar. Entonces yo hago esa lista de todos mis traumas y la leo 3 veces por día. La leo una vez después. Esa lista que yo hice de mis traumas, de esas situaciones de dolor, la leo una vez después del desayuno, una vez después del almuerzo y una vez antes de dormir. Mínimo 3 veces por día. Si puedo 4 mejor y 5 ni les cuento. Mucho más rápido mi mente va a reflexionar. ¿Que va a doler? Al principio, sin duda. Porque recordar es volver a vivir. Va a haber una situación de mucho estrés, mucho dolor. Por eso dije, si alguien siente que necesita, tiene que buscar ayuda. Ayuda en terapia o ayuda para conversar con alguien, pero ayuda de alguien que también, que no te diga, ay, todo eso te pasó, Dios mío, con razón, sos una mierda. No, no te va a servir. Tiene que ser alguien que te pueda escuchar, que pueda ser empático contigo y, digamos, un dolor que se comparte pesa menos, pero tiene que ser alguien que tenga la habilidad también para saber soportar, no que le hundas también a la otra persona. Dije que no eres culpable de lo que te pasó, pero sí tienes el gran poder para sanar. Entonces tú tienes que decir, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable, pero me quiero sanar. Y eso es muy importante. Bueno, tengo 5 minutos para preguntas porque me tengo que ir, así que lo haré rapidito. Sí, doctor, aquí es donde la persona dice, sé que no soy culpable del abuso que sufrí de niña. Fue lo más Ajá, difícil
para mí, hasta aceptar que fui la víctima del abusador, pero muchos años Así es. tenía esa culpa y por más que mi mamá, y más porque mi mamá no me creyó, o sea, Sí. ella sabe que no es culpable, pero le ha costado aceptarlo. Claro, lo que pasa es que tiene que hacer el proceso. ¿Qué sucede? Cuando yo hago el proceso, ¿por qué tú no, por qué te cuesta mucho aceptar, aunque ya, escúchame bien, conscientemente sabes que no eres culpable, consciente es esta charla, consciente es la deducción lógica. Claro, yo no soy culpable, yo no era una niña y el otro era un adulto, abusó de mí, todo, yo qué podía hacer, no podía hacer, eso es racional, pero a nivel inconsciente, el miedo, la culpa, el dolor, peor aún, ¿cómo te voy a decir? La decepción o sentirte rechazada por tu mamá que no te creyó, todo eso está acá a nivel inconsciente. Entonces, cuando tú lees esa historia una vez en la mañana, lees esa historia, lo que a ti te pasó, una vez después del almuerzo, lees esa historia una vez antes de dormir, toda la mañana tu mente trabaja ese recuerdo, toda la tarde lo trabaja y toda la noche también. Y tu mente comienza a hacer nuevas conexiones neuronales que van a arrancarle poder a ese inconsciente que tú tienes todavía y le vamos a arrancar poder. Por eso es tan importante repetir esa historia hasta que tu mente entienda que ya no tienes miedo, que ya no te asusta, que ya eres consistente con el recuerdo y que comprendiste que tú sobreviviste a esa situación de, no sé, abuso, violación o lo que sea. Así que haz el proceso, te aseguro que te va a sanar. Lore. Ay, no te escucho, Lore. Perdón, las preguntas vuelven y se repiten, doctor, contando diferentes situaciones, cómo se enfrentan ahora sus traumas, que usted ya explicó cuál sería el camino. Ajá. Entonces, lo que aquí ya vendría a ser es que las personas, porque yo estoy retransmitiendo esto para una comunidad que aún no está apenas conociendo nuestro método reflexivo, la Ah, comunidad ok. de YouTube. Entonces, para ti que estás en YouTube, te recomendamos mucho. Hay una línea de WhatsApp donde puedes venir a buscar un programa que tenemos maravilloso que se llama El Poder Sanador del Trauma. Entonces, para todas las personas que quieran darle mayor profundidad al trauma, tenemos este programa en donde vienen todos los listas reflexivas y toda la explicación de cómo comenzar a elaborar por ti mismo ese proceso de construir tu historia. Y para todas las personas que están aquí ya en la certificación, que son parte ya de nuestro proceso de formación, también tienes acceso a ese programa si le quieres dar mayor profundidad a los traumas y pues cómo aprenderlos a resignificar y aplicar el método reflexivo, doctor. Excelente. Entonces, recuerden algo importante. Recién alguien preguntaba, vi una pregunta, porque cuando tú hablas yo puedo escuchar o leer. Decía que si hay ejercicios para sanar. La verdad es que los ejercicios todos ayudan. Puedes encontrar, puedes ir a un psicólogo, una psicóloga, te dan a muchos ejercicios. Ayudan bastante, ¿me entiendes? Yo siempre enseño a respirar, yo siempre tengo varias técnicas, pero en realidad en el fondo son paliativos momentáneos, racionales. Te lo voy a repetir. Paliativos, buenos, son pasajeros, pero son racionales, que la razón es esta charla. Hay gente que puede decir, sí, doctor, tiene razón, yo tengo esos traumas tan difíciles, sí. Ay, Dios mío, tiene razón, doctor, gracias, gracias, por fin comprendí. Mañana va a seguir con el trauma. Entonces, un ejercicio que puede ser muy bueno, te va a ayudar, pero el ejercicio es a nivel racional y nosotros tenemos que trabajar a nivel inconsciente, a nivel irracional, donde no entraba nuestra razón para, como me dijo este hombre, me dijo, es que yo sé que no tengo que hacerlo, doctor, sé que no tengo que hacerlo, pero hay un impulso que me lleva a hacerlo. Bueno, eso es a nivel inconsciente, porque él sabía que no tenía que hacerlo, pero lo hacía y era una persona tóxica. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente estaba esa conducta que su mamá inclusive le animaba a hacer, diciéndole, yo soy la única que te va a cuidar, yo soy la única que te va a amar, bla, bla, bla. Y claro,
básicamente se le creó un trauma a nivel inconsciente. Bueno, Lorena, tenemos que irnos esta noche. Gracias a todos por estar. No, pues feliz doctor, muchas gracias. Encantadora la clase para todas las personas que estén dispuestas a sanar desde el inconsciente. Tenemos el método reflexivo que ya aquí muchas de nuestras estudiantes están sanando. Amo escuchar a Mariela Oberti con toda la fuerza que dice, sí, me enfrenté, me dolió y me sané. Ay, me siento Amén. súper feliz. Y muchas gracias, doctor, por ser el creador de este método y por pues enseñarnos a sanar. Muchas gracias a todos y feliz noche para todos y todas. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Chao.